Uy. Uy, esto no se me escucha. Che, qué mal está esto. Buenas tardes. Doctor García, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Vero? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Bueno, a ver. ¿Cómo vamos? Bien, somos pocos. Somos pocos. ¿Tanto desaprobamos o no? O vos Y deben estar desaprobaste, mejor estudiando dicho. para el recuperatorio algunos. Es cierto. ¿Qué les pareció el parcial? A mí me gustó. Bien por Marcela. Los demás pueden opinar si quieren, ¿eh? No, a mí me gustó de verdad. Me parece que fue claro. No hubo mayor problemática más que relacionar, pero si no se estudia no se puede. Pero me pareció bien. Y el tiempo me pareció perfecto también. Bien. ¿Los demás? ¿Alguien más quiere contarnos? Bueno, se ve que no. Que ver con las... Ah, claro. Obviamente que ahí está lo que nosotros les decíamos, que el tema de las lecturas obligatorias, había que leerlas, entenderlas, para después, cuando vinieran en el parcial, teniendo la lectura obligatoria, pudieran hacer la interpretación de la consigna que se les había dado. Ese es un punto que se notó bastante, el tema de la interpretación de las consignas. No sé, Pachi, vos que estuviste la otra vez en la revisión de los parciales. Ah. Sí, a ver, nosotros vemos, más allá de las cuestiones en las que se falla, por ahí el otro día lo dábamos en lo que le explicamos a los chicos que iban a rendir el recuperatorio, y esto sirve por ahí para todos para el segundo parcial, porque si hay algo que se trata es además de entender las circunstancias para ver cómo llegan también a esto. Nosotros vemos muchos problemas de interpretación de consignas, muchos. Hay claramente un conflicto en ese sentido, y además, después en muchas de las definiciones les cuesta redactar, o sea, redactar y llevar la idea que tienen, o lo que por ahí leyeron, a transformarlo en la respuesta. Pasa muchas veces eso, de que no hay mucha respuesta incompleta o regular, que no logra desarrollarse del todo bien, y que vemos que hay una falencia en ese sentido. Es una cuestión de trabajo, chicos, y de aprendizaje. Esto lo van a ir puliendo seguramente con el desarrollo de la carrera, y va a depender también de la voluntad de muchos de ustedes en ir puliendo estas cuestiones. Pasa por ahí. Después lo que vemos en algunas cuestiones, sí, algunos errores groseros en cuanto a la identificación o diferenciación de los periodos. Me parece que pasa por ahí. Y un nuevo consejo, no solo el otro día se lo decíamos a los chicos, es clave para este tipo de examen la organización de la materia. Considérenlo para ir preparando para ahora para el segundo parcial. La organización de las lecturas es fundamental, porque fíjense que muchas de las preguntas ustedes tenían marcado hasta la página en la que estaba esa frase o ese punto que tenían que analizar. Con lo cual tenían que ir directamente. Entonces es importante que ustedes por ahí desarrollen esa cuestión en forma previa, y que lo tengan anotado y organizado. ¿Por qué? Porque el examen va sigue el correlato de las unidades, con lo cual si ustedes están medianamente organizados, los 9 minutos esos que tenían por pregunta, la verdad que en muchos casos les sobra. Que no es fácil, no es fácil, es hasta que ustedes agarren cancha y método.
Y después en algunas cuestiones que me parece que vale la pena, el tema de las copias y los pegues de los exámenes, yo marcar alguna diferencia que me parece que es clara en relación a esto, porque lo veíamos en las correcciones. Si nosotros, por ejemplo, le pedimos una institución residente en América que no es la Conmebol, y nos ponen, y copian, y seguramente por ahí copian y pegan, porque nosotros, a ver, vemos que lo copian y lo pegan de la guía. La verdad que la respuesta no está mal, porque ustedes están respondiendo al contenido y eso nosotros entendemos ese tipo de situaciones. Ahora, ¿es necesario ir a copiar de un texto chileno, guatemalteco, mexicano? De todos lados han escarbado, y por ahí a veces son los errores que hay. No, es innecesario, porque si ustedes lo identifican, por ejemplo, en las guías, y sí, hay preguntas que son casi textuales. La de la institución era definir una institución, y si ustedes ponen el cabildo estaba conformado de tal y tal manera, y ponían por ahí, o el juicio de residencia, o demás, y ponían, y sí, es muy probable que lo hayan copiado y lo hayan pegado, pero es una de las cuestiones en las que nosotros no vamos a decir, no, esta pregunta está mal contestada, o está copiada y pegada. Pasa por las otras lecturas donde realmente encontramos cosas muy simpáticas, y algunas no tan simpáticas. Me parece que pasa por ahí. El esquema del segundo examen va a ser igual, profundizando más en el tema de las lecturas. Ustedes tienen el cronograma ya. El 24, para los que andaban preguntando por ahí, como es el día previo a mi cumpleaños, no hay clase. Así que es una cuestión ya tradicional de toda la cátedra. No, porque además va a ser feriado. La verdad que ayer lo hablamos con Alfonsina y se pasó. Así que toda la temática del 24 y el 26 se va a ver el 26, para que se queden tranquilos de que se va a ver todo. Se va a hacer mucho hincapié en el tema de las lecturas. Claramente, si no es imposible llegar a toda esta etapa en la cual vamos a llegar hasta la reforma de la Constitución de 1994. Entonces, hagan hincapié en las lecturas. No hay trampa en esto. Ya vieron que lo que les decimos no tiene misterio. Hagan hincapié en todas las lecturas obligatorias y los complementos para entender y seguir el hilo, que me parece que es lo más claro. Vimos que en muchos de los exámenes a los que les fueron bien, se notaba que habían mucho visto, porque además por ahí los revisamos, que habían visto los videos de clases. Muchas veces los videos que están subidos de las microclases y eso. A veces eso ayuda a dar el marco orientador. Bueno, esperemos que les ayuden, y bueno, vamos además a complementar con los 2 talleres, o sea, mañana no, pero va a haber talleres los martes, como, bueno, no se puede dar lo de la presencialidad, profundizando las lecturas obligatorias en el análisis el mismo esquema que hicimos las 2 últimas semanas. ¿Bien? ¿Alguna duda, pregunta o golpe? No, yo quiero hacerles una aclaración, que también lo vi en un par de parciales, que cuando se les pregunta sobre analice, desarrolla, explique, y siempre se les hizo hincapié que es muy importante que ustedes se expresen. No era en el sentido de que pongan, yo creo que o mi opinión es que el cabildo era muy importante, y me dan una opinión netamente personal sobre lo que sería el cabildo, sin desarrollar la pregunta que era cuál era la institución del cabildo, las atribuciones que tenía, etc. No sé si expliqué el concepto. Era una opinión netamente personal que me decía, a mí me parece que el cabildo era tal cosa y por eso era importante. No confundan la opinión personal con el desarrollo de la pregunta sobre la base de lo que dice las lecturas obligatorias que se les dieron, y ese es el análisis que nosotros queremos que ustedes hagan. ¿Sí? La opinión personal de ustedes obviamente que también es importante, pero si me van a describir la función del cabildo y me van a decir, para mí es importante porque se juntaba el pueblo, y es un poco básica la respuesta. Y otro punto que también quiero destacar es que no consideren que solamente por el hecho de haber contestado todas las preguntas habla de una calidad de la respuesta como para significar una mayor nota o
más allá de un 4 o un poco más, ¿está? Si la nota se les va a dar sobre la base de la calidad de la respuesta que ustedes hayan dado. Si se les pone un 4 es porque se les ha interpretado que los conceptos los tienen, las ideas las tienen, pero que evidentemente les faltó tal vez profundidad en contexto del desarrollo de cada una de las consignas, ¿sí? El aumento de la nota radica específicamente en la calidad de las respuestas que ustedes dan. Y a su vez también evaluamos y tenemos en cuenta el punto de la forma de redacción. Muchos parciales tuvieron muy buena redacción de las respuestas, otros eran meramente enunciativas e iban poniendo las consignas como punteadas. Entonces, todas esas cuestiones también hacen al desarrollo y a la nota que se les va poniendo, ¿no es cierto? No por el solo hecho de haber contestado todo implica que tienen el parcial más o menos, en cuanto a calidad me refiero, ¿no es cierto? Eso era lo importante que a mí me parecía marcar, sobre todo por el tema que ahora se abrió la posibilidad, que también está, que lo ha dicho Alfonsina y se los ha puesto en la plataforma, de aquellos que hayan aprobado el parcial y quieran pedir la revisión para evaluar. Bueno, se puso la fecha ya en la plataforma como para que ustedes también vean cómo se les ha evaluado y puedan en ese punto mejorar a lo mejor para el próximo parcial, ¿no es cierto? Por lo demás, no sé qué opinas, Pache, si querés arrancamos con el tema. Sí, no, ahí Marcela quería hacer una consulta. Yo les voy a decir perdón, también sí, tenés la manito ahí arriba, perdón. que sí me llama, yo corregí muy buenos exámenes. Reconozco que es la primera vez en mi vida que puse un 10. No había puesto nunca. Y vi muy buenos exámenes, corregí exámenes de 9, de 8, o sea, en esto hay que ser justo también, porque ha habido gente que la verdad ha hecho unos exámenes muy pero muy buenos, que claramente han trabajado los conceptos, e insisto, esto es una gimnasia, es una cuestión de ir adaptándose y trabajándolo, más cuando no existe la voluntad de que nada, o sea, de desaprobar. O sea, nosotros lo que tenemos es la voluntad de ir acompañando el desarrollo de su trayectoria académica para que ustedes puedan ir mejorando esas cuestiones. Entonces, bueno, los invitamos a hacer el esfuerzo. Las actividades, nosotros sabemos que a veces se les cruzan con otras materias y por ahí no pueden participar, pero tratar de verlas, revisar, porque me parece que hay mucho para mejorar y es importante que lo hagan, porque son cosas que les terminan sirviendo después para el resto de las materias. Marcela, así arrancamos. No era con respecto a lo que estaban hablando, de la manera que se hicieron los parciales. Yo estudio con mi hijo, y mi hijo sabía exactamente lo mismo que yo. Igual. Es más, le tomo yo a él. Y a mí me fue bastante bien, yo me saqué un 7, y Estefano se sacó 2. Y me dice, mamá, ¿cómo pudo ser? Porque estudiamos juntos. Y yo creo que el tema fue en la manera en que él le explicó y desarrolló los contenidos, que a los chicos que salen de la secundaria les cuesta horrores poder desarrollar en escrito un contenido. Y creo que en algunos chicos, que yo a veces les decía que no se desanimen, creo que falló eso, porque mi hijo yo sé que sabía, pero lo hizo mal. Es un poco lo que decíamos recién. En eso, sí. No, lo que decía recién, que, a ver, a lo mejor le falta claridad en la forma de expresarse, exacto, ¿no es cierto? Exacto. O poder plasmar todo el conocimiento de estudio que él ha tenido en una respuesta clara y concreta. Y insisto, claro está que no lo dejé copiarte. Por favor, claramente, claramente. Claro, no, está bien. Lo que pasa es que, insisto, y el hecho que a lo mejor se haya sacado un 2 es el tipo de respuesta que le ha dado. El hecho que él haya escrito todo no significa que hay un punto importante que siempre les destacamos: lean la consigna era clara, muchos casos en lo que a mí me tocó corregir, la consigna decía el Código de Hammurabi, desde la explicación de la ley, 2 ejemplos del Código de Hammurabi para explicar la ley del talión en el derecho de familia, y me hablaban del techista que se caía del techo y que mataban. Entonces,
no entendimos la consigna, hablaba del derecho de familia. Podrás haberte leído toda la ley del talión, pero no pusiste lo que se te estaba pidiendo, que era desde el punto de vista del derecho de familia. Otra cosa, se les pedía que lo expliquen, está la significación de la ley del talión desde esa visión, y enumeraban artículos. Entonces, ustedes ven que significa respuestas que han dado, pero no del todo daban la explicación de la consigna. Entonces, esa pregunta se analiza en el todo del parcial para ver cómo viene el resto de las respuestas dadas, y entonces ahí sobre la base es que se hace un análisis final. ¿Me explico? Francisco, ¿vos querías agregar algo? Sí, y como es estricto acto de justicia, porque si no, no podía dejar de decírselo a Marcela. A ver, yo encontré, sí es cierto, en muchos casos, pero encontré excelentes exámenes de chicos que salieron del secundario el año pasado. De hecho, Sí, puede ser. Yo hablo mis 10 particularmente mis de 10 mi y mis hijo. 9 fueron precisamente de no chicos que terminaron la secundaria hace muchos años, sino de chicos que creo que va en toda una serie de cuestiones. Pero bueno, traten de Yo hablo del trabajarlas. caso puntual, Ustedes, Francisco, a ver, ustedes siguen en carrera, que eso, o sea, hoy por hoy, entonces, bueno, tratemos de mejorar estas cuestiones para llegar sí al segundo examen, que es en 6 semanas y con una cantidad de contenido muy amplia. Así que arrancamos. Temas que tenemos para desarrollar hoy son bastante, o sea, son complejos y son cruciales. En primer lugar, porque vamos a encontrar que este periodo ha cambiado mucho la visión historiográfica y la forma en la cual se lo analizaba. ¿En dónde quedamos nosotros? Nosotros quedamos en Pacto de Cañuelas y Barracas, la situación de la provincia de Buenos Aires y un Rosas llegando al poder. Y es importante analizar esta cuestión y empezar a diferenciar un concepto que se va a crear a partir de este periodo, que es Rosas por un lado y lo que es el rosismo, a diferencia del federalismo. Es decir, vamos a encontrar que Rosas va a desarrollar todo un concepto central que no necesariamente va a estar atado al concepto del federalismo. En este primer periodo nosotros vamos a tener que ver algunas cuestiones que lo van a marcar. ¿Por qué? Porque se nos va a producir la generación de uno de los hechos legislativos más importantes, que va a ser considerado el primer pacto preexistente. Esto que hablábamos hasta hace un tiempo, y ustedes muchas veces preguntaban por qué estos son pactos antecedentes o por qué estos pactos interprovinciales no son considerados pactos preexistentes. Bueno, vamos a ver que hay cuestiones acá que le dan una significación tal a lo que va a ser el pacto federal para generar ese pacto preexistente. Diferenciar dos cuestiones o tres que me parece que son centrales a la hora de abordar todo este periodo. El primer gobierno de Rosas, donde nosotros hablamos de facultades extraordinarias. El segundo periodo de Rosas, donde nosotros hablamos de suma del poder público. Dividir y poder analizar que estas son dos cuestiones diferentes porque tienen una extensión diferente. Y entender la importancia y la centralización que va a tener en el segundo periodo de Rosas, lo que es la ley de aduanas. Visualizar lo que significa la generación del 37 en todo este periodo. A partir de ahí, como ejes centrales, es donde nosotros tenemos que empezar a analizar la lectura de Ternavasio. ¿Por qué? Porque la lectura que ustedes tienen para ver de Ternavasio no analiza ni tienen todo, por ejemplo, planteado ahí. Hay algunas cuestiones que las va a dar como hechas, donde ustedes tienen los documentos, como es el caso del Pacto Federal del 31. Hay menciones, pero no es tratado específicamente en la segunda parte del rosismo. Nosotros, después de ese conflicto que se generó y que terminó con el fusilamiento de Dorrego, encontramos el territorio dividido claramente en dos sectores muy marcados, el sector federal y el sector unitario. Los unitarios generan una primera organización, que no es una organización jurídica, sino que es una organización político-militar, encabezada por el general Paz, que vamos a encontrar que
tuvieron una organización a nivel interior con relación a lo que fue la Liga del Interior. Esto vamos a ver porque va a tener como respuesta después el Pacto Federal, pero que bajo ningún punto de vista tiene el realce o el antecedente jurídico para que nosotros analicemos en este periodo. Pero la cuestión es que Rosas, después del conflicto con Lavalle, después del pacto de Cañuelas, después de la gobernación breve de Viamonte, termina llegando definitivamente a la gobernación de Buenos Aires. Y termina asumiendo la gobernación de Buenos Aires con la atribución de las facultades extraordinarias. ¿Qué es esto de las facultades extraordinarias? Las facultades extraordinarias era la posibilidad que la legislatura le daba al gobernador de tener cuestiones que hoy por ahí nosotros las escuchamos todos los días o vemos que muchos de los debates están familiarizados y que rozan con el establecimiento de poderes más allá de lo que son las funciones ejecutivas que ese gobernador tenía. Porque otra de las cosas que deben recordar y tener siempre en claro es que Rosas siempre fue gobernador y que el país no tuvo en todo este periodo una organización central. Es decir, nosotros, salvo lo que ocurrió con Rivadavia, desde 1820 hasta 1853 vamos a tener una nación que no tiene una organización central y que se va a manejar a partir de pactos, tratados, pero a través de figuras e instituciones provinciales. Que esto muchas veces se suele confundir porque nosotros vamos a encontrar que Rosas tuvo la representación exterior que le daban todas las provincias y que a veces parecía generar una confusión o generar algún tipo de visión como que hubiera ejercido el poder a nivel central. Y esto, en definitiva, no ocurrió nunca, sino que asume la gobernación, se le otorgan facultades extraordinarias, que lo que significaba es que además del ejercicio específico del Poder Ejecutivo, iba a tener una serie de posibilidades en materia legislativa, es decir, iba a poder dictar leyes en el sentido estricto de esa palabra, cuando esa función claramente no es una de las funciones. Estas atribuciones se le iban dando para que se fueran renovadas por la legislatura y vamos a ver qué condiciona este primer periodo de gobernación de Rosas, quien es visto además y elegido como el restaurador de las leyes, es decir, hay toda una conceptualización de Rosas y de la figura de Rosas a partir de el caos en el cual la provincia había caído y la situación, los antecedentes previos que se habían dado con el fusilamiento de Dorrego, con un gobierno establecido sin ningún tipo de instituciones o demás. Otra de las cosas que hay que tener en claro es que las instituciones durante Rosas funcionan. Ustedes me van a decir, pero ¿cómo funcionan? Si tenemos facultades extraordinarias y eso. Durante muchos años, y esto la lectura se los marca bien por ahí para que lo vean y lo analicen, se planteaba esto, así como se planteó el periodo de la anarquía, se hablaba de la tiranía de Rosas. La realidad es que, a ver, Rosas era considerado un tirano en el sentido estricto de la palabra. Puede ser que sí. Lo que nosotros no podemos desconocer es que es todos estos periodos que se van construyendo y que lo vamos a ver más en el segundo gobierno, se da un funcionamiento institucional, plebiscitario, en el cual nosotros vamos a ver en la segunda parte que él todos los años o cada determinado tiempo pone a consideración de la población la aprobación de su gestión. Pero bajo ningún punto de vista podemos hablar con la conceptualización institucional, así como diferenciamos nosotros lo de la anarquía del año 20 y el funcionamiento institucional, no podemos hablar de la tiranía de Rosas, sino que tenemos que hablar de un gobierno que sí cometió toda una serie de atropellos a las libertades públicas, que sí configuró un retroceso en términos culturales a lo que era el periodo de la colonia, porque esto es indudable, el rosismo significó un retroceso a los términos de la colonia en cuestiones culturales, porque sí generó una nueva influencia de la religión y de la iglesia que le dio una resignificación al rosismo y a toda una cultura, es decir, en todas las parroquias cuando se daba misa con el cuadrito de Rosas al lado, y había toda una intencionalidad y un manejo político religioso de esta cuestión, pero que
No obsta que, en cierta forma, esas instituciones funcionaban, porque el hecho de darle esas facultades extraordinarias en un primer periodo y darle la suma del poder público en otro periodo, se hizo en términos institucionales, lo que puede ser compartido o puede no ser compartido. Entonces, este primer periodo de Rosas va a asume con las facultades extraordinarias, se restablece el funcionamiento de la sala de representantes. Ustedes recuerden todo lo que había significado el conflicto con el pacto de Cañuelas y de Barracas en la elección de los representantes para volver a constituir esa sala de representantes, que era en definitiva la que elegía el gobernador, y lo que sí vamos a encontrar que se empieza además a marcar una serie de diferencias entre los sectores federales, es decir, a partir de acá hay dos visiones claras del federalismo, esto que les marcaba al principio, un federalismo con una visión muy rosista, centralista, y un federalismo que apuntaba a conservar esos valores que plantearon durante toda la primera década del 20. ¿Cuál fue la respuesta entonces, o qué es lo que ocurre con los unitarios que estaban en ese momento dominando el interior? Bueno, los unitarios se organizan a partir de la denominada Liga del Interior. Esa Liga del Interior es encabezada por el general Paz, que tenía su asiento en Córdoba como gobernador de Córdoba, y apuntaba a la conformación de un supremo poder militar, es decir, donde todas esas provincias firmantes iban a configurar una alianza ofensivo-defensiva por la cual se iban a dar apoyo en todas las cuestiones territoriales que se hubieran dado con los ataques de los federales. Bien, esa liga unitaria que se conforma tiene una respuesta clara. Y esa respuesta clara va a estar dada por el Pacto Federal de 1831. Bien, nosotros encontramos entonces que la Liga Unitaria del Interior la conforman las provincias, se las cito como mero enunciativo, ¿no? Mendoza, San Luis, La Rioja, San Juan, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y Córdoba. Gran parte de ese interior en ese momento adhería a la Liga Unitaria y a la conformación de una visión unitaria de país. Con la conformación entonces de este Supremo Poder Militar, y planteaba además la necesidad de sostener un sistema representativo entre provincias a futuro, ¿no? Además de lo que era la alianza ofensivo-defensiva, planteaba esa situación. La respuesta, ¿por qué les digo que es el Pacto Federal del 31? Porque las provincias federales, ante la conformación de una liga unitaria que tenía una visión militar, ofensiva y defensiva, deciden constituir un pacto de similares características. Pero este pacto de similares características se profundiza. Y se profundiza mucho más, a punto tal de generar un pacto preexistente de lo que es la organización nacional y nuestra Constitución nacional. Este pacto federal está firmado en un principio por las provincias del litoral, por la provincia de Buenos Aires. Nosotros vamos a encontrar acá que tenemos la disidencia correntina, que está dado en la conformación y cómo se tiene que dar el funcionamiento de la comisión representativa, y además de muchos de los debates que se daban con un tema que para la época no era menor, que era la navegación de los ríos interiores. Entonces, este pacto en un primer momento nace solamente como una oposición a la Liga del Interior, pero empieza a trazar y a caminar sobre determinadas cuestiones que lo hacen superador. En primer lugar, ¿por qué? Porque apunta a resolver la discordia económica que existía entre las provincias firmantes. Es decir, todas esas discusiones que habían existido entre Buenos Aires y el litoral se plantean ser saldadas a partir de este Pacto Federal de 1831. No solo eso, sino el reconocimiento en cuanto al estatus que cada una de las provincias. Esto se hace mucho hincapié en forma permanente, fíjense cuando hablamos de pactos interprovinciales. Pero la verdad es que muchas veces las provincias del litoral o las provincias del interior tenían que revalidar título, por así decirlo, a la hora de sentarse a negociar con Buenos Aires, con Córdoba, con otras provincias. ¿Por qué? Porque era la forma de plantear la institucionalidad y el reconocimiento de sus autoridades. Y este pacto federal, además, lo que plantea es la posibilidad de analizar algo que después va a generar ese conflicto con Corrientes, que no se va a terminar de saldar, pero que después con la ley de aduanas va a haber
un intento de ayornamiento, de mejora de la situación, como era el caso de cómo manejaba Buenos Aires, nada más ni nada menos que todos los impuestos de su aduana. La aduana de Buenos Aires, que es un tema de conflicto tanto como la capitalización, que se va a terminar de resolver mucho tiempo más adelante. Pero en definitiva, este pacto federal se constituye en uno de los pactos preexistentes de la Constitución. Es uno de los dos que cita el preámbulo de la Constitución Nacional. ¿Qué plantea? En primer lugar, plantea en uno de sus artículos que se iba a trazar una unión permanente, una paz y amistad entre todas las provincias firmantes. Esto no inventa las provincias, además tiene como antecedente lo que es la Constitución de Estados Unidos. Nosotros empezamos a ver que hay un sustrato mucho más importante en este elemento o en este pacto, a diferencia, por ejemplo, de lo que eran Pilar, Venegas, Cuadrilátero. Empezamos a ver que hay un fuerte arraigo institucional o una visión institucional de cómo tenía que organizarse el país. Plantea también lo de la alianza ofensiva-defensiva, porque esto implicaba la necesidad de que las fuerzas de cada uno de los estados firmantes pudieran participar en cada uno de los conflictos cuando estas provincias se vieran afectadas en relación a esta situación. Pero además empieza a plantear otras cuestiones que hacen a una cohesión. Las provincias se consideraban estados soberanos y autónomos, soberanos, depende de la calificación que pudiéramos darle para la época, hasta ese momento. Entonces firmaba cada uno pactos interprovinciales. El Pacto Federal del 31 plantea que a partir de ahí y de esa firma, ninguna de las provincias iba a poder firmar pactos con otras provincias sin el consentimiento expreso de quienes integraban ese pacto federal. Empezamos a tener cuestiones de visión más nacional, de la creación de un organismo superador. ¿Entienden? Por eso es importante, en el artículo 4 se marcaba específicamente esta cuestión. Aparecen otros institutos, que es interesante marcarlo, como es el Instituto de la Extradición. En términos penales, esto es importante que lo sepan, que era la posibilidad de que quien cometiera un delito en una de las provincias firmantes pudiera ser extraditado a la otra provincia para que la justicia de esa provincia lo juzgue por ese delito. Y habla ya de una organización y un reconocimiento de las instituciones, no solo políticas, sino las instituciones judiciales. Sustenta ese pacto federal una igualdad entre cada una de las provincias firmantes y queda claramente establecido que va a haber igualdad de derechos y reciprocidad en el reconocimiento de esos derechos. ¿Y por qué esto? Salvo Buenos Aires, todas las provincias tenían organizaciones constitucionales o estatutos constitucionales. A diferencia de Buenos Aires, esto tiene que ver con que Rosas, ya lo vamos a ver, se opuso generalmente a lo que era la sanción de una constitución, no solo a nivel nacional, sino a nivel provincial. Pero las otras provincias ya tenían estas cuestiones. Entonces, hablaba de un reconocimiento y reciprocidad de derechos en este sentido. Y fíjense que el artículo 7 les marcaba algo que es importante. Dice, las 3 provincias litorales gozan recíprocamente de la franqueza y seguridad de entrar y transitar buques y cargas en todos los puertos, ríos y territorios de cada una. Esto habla de la libre navegación de los ríos interiores, que es un tema de conflicto que se da en forma permanente. ¿Y por qué? Porque apuntaba además a generar nuevos ingresos en cada uno de los puertos que estas provincias pudieran. Otra característica que lo hace distinto a este pacto es que es un pacto abierto. ¿Las provincias firmantes eran la única que podían integrarse? No. De hecho, el pacto federal es un pacto que va a ir incorporando, a medida que el federalismo y el rosismo va avanzando territorialmente, a cada una de las provincias. Entonces, estaba la posibilidad de que estos reconocimientos y estos acuerdos fueran incorporándose y no que hubiera que constituir un nuevo pacto. Y además se establecía la conformación de una comisión representativa. Esto va a ser uno de los nudos de conflicto en relación al funcionamiento del Pacto Federal. ¿Por qué? Porque lo que debía planificar esa comisión representativa era, en primer lugar, invitar a todas las provincias a organizarse, sumarse al pacto, y una vez que estuvieran dadas las condiciones,
poder llamar a un Congreso Constituyente y sancionar una Constitución. Pero además ese funcionamiento era, por ejemplo, de la Comisión Representativa, lo que debía establecer cómo se iban a manejar los recursos de la aduana de Buenos Aires, que ahí pasa a ser uno de los conflictos que hay con Corrientes. Pero como pueden ver, estamos hablando de una organización, porque este pacto además lo que planteaba es que el país se debía organizar en una futura república federal. Es decir, nos estaba estableciendo también cuál va a ser el sistema de gobierno por el cual se tenía que organizar la nación. Bien, por eso el pacto federal es un pacto preexistente. No solo porque San Nicolás de los Arroyos, después lo vamos a ver, ratifica todas estas cuestiones y termina plasmándolas en el llamado a la Constitución, sino porque genera toda una organización que es mucho más profunda, pero para que ustedes vean en líneas generales, genera reconocimientos institucionales entre provincias, posibilidad de ir sumándose para una organización nacional, reconocimiento de derechos interprovinciales, organizaciones interprovinciales, y además plantea dos cuestiones fundamentales que se vienen planteando desde hace tiempo, pero que es la convocatoria del Congreso, la forma en que ese Congreso debía funcionar, y además el sistema de gobierno. La Comisión Representativa, vamos a ver que en la práctica fracasa, y Buenos Aires es central en el fracaso de esa no convocatoria al Congreso Constituyente. De hecho, esa situación de libertad y tranquilidad que debía existir y que fue impulsada especialmente por los diputados de Buenos Aires, fue lo que hizo fracasar en forma permanente, porque Rosas consideraba en todo momento que no estaban las condiciones para esa situación. Pero sin duda es el elemento clave que durante el primer periodo de fascismo se planta y que va a marcar el funcionamiento de todo el periodo. ¿Por qué? Porque la Liga Unitaria del Interior va a ser derrotada y el federalismo se va a ir diseminando por cada una de las provincias, y todas las provincias van a ser, ir siendo incorporadas a este pacto federal. ¿Vero? Así. Ahí está. Sí, perdón, me había muteado para no hablar. Obviamente que sí, que el pacto federal, como dijiste vos, era de corte netamente fundamental y uno de los pactos preexistentes más importantes, y una de las principales primeras medidas que adopta Rosas cuando asume el gobierno. Obviamente que la idea política de Rosas, si bien era reorganizar todo el sistema federal, Rosas desde ningún punto de vista estaba en miras de buscar una organización constitucional del país, ¿no es cierto? Rosas siempre partía que era necesario primero lograr la organización interior de cada una de las provincias para que estuvieran sistemáticamente organizadas en paz, para después poder llegar recién a lograr la organización nacional. Él partía de lo menos, que son la organización de las provincias, para después llegar al todo, que era la organización nacional. De hecho, cuando lean la lectura de Ternavasio van a tener en cuenta el por qué Rosas estaba en contra de la organización nacional, si bien él ejercía un gobierno netamente centralista y de corte exclusivamente personalísimo, ¿no es cierto?, centrado en su persona. Como decía recién Pachi, obviamente el pacto federal fue netamente importante. Una de las medidas que tomó la comisión representativa una vez organizada, ustedes recuerden que entre las facultades de la comisión representativa estaba declarar la guerra y firmar alianzas de paz. Cuando Pachi habló de la Liga del Interior y el poder militar supremo que ejercía el general Paz, la primera medida que tomó Rosas como para organizar el sistema federal fue declararle la guerra a ese poder militar supremo de Paz, ¿no es cierto? Y hacia allí organizó todo el ejército. Por un lado estaba Quiroga representando el federalismo por la zona de Cuyo, estaba Heredia en la provincia de Tucumán, después estaba Ibarra en Santiago del Estero, y obviamente en la provincia de Santa Fe teníamos a Estanislao López. Todos los ejércitos federales fueron en busca del general Paz. Para hacérselas cortas, obviamente que el general Paz en Córdoba fue emboscado, fue tomado prisionero y enviado a la provincia de Santa Fe.
Obviamente que la orden de Rosas era ejecutarlo, ¿no es cierto?, para de esa manera terminar con el bloque unitario. Paz no fue fusilado como pretendía Rosas. López decidió mantenerlo vivo y lo mantuvo prisionero durante aproximadamente 4 o 5 años, porque recién en el año 1835 se lo entrega a Rosas. Rosas le concede un pseudo arresto domiciliario en nuestra jerga actual, y finalmente en el año 1939 el general Paz se da a la fuga. ¿Qué es lo importante de esto? Que habiendo sido tomado prisionero el general Paz, la Liga Unitaria se desmorona, porque si bien el mando de la Liga Unitaria la asume la Madrid, la importante figura y la representación que hacía de los intereses unitarios el general Paz no pudo ser seguida por el resto de las provincias. Al desmoronarse entonces la Liga Unitaria, se hace fuerte el federalismo, como decía Paz, como decía Pachi, y se empieza a ganar cada una de las provincias con las cabezas dentro del régimen federal. Lograda esta paz, obviamente que lo primero que empieza a debatir la Junta de Representantes en Buenos Aires es que ya no se necesitaban las facultades extraordinarias que se le habían concedido a Rosas. Esas facultades extraordinarias se le requieren, sean devueltas. Obviamente que no estaba en el ánimo de Rosas, pero tal era la presión que comienzan a ejercer las juntas de representantes en Buenos Aires, que resuelve devolver esas facultades extraordinarias próximo a concluir su mandato. Cuando concluye su mandato, obviamente que la Junta de Representantes lo primero que hace es decirle a Rosas: te reelegimos, continúa en el mandato. Rosas reniega esta reelección porque él quería continuar con las facultades excepcionales que le habían sido denegadas. Por lo tanto, debió la provincia de Buenos Aires salir a buscar un nuevo gobernador para reemplazar a Rosas. El mismo Rosas propone a Balcarce como gobernador en su reemplazo, y lo que se hace con Rosas es, se lo nombra comandante general del ejército de la campaña, y Rosas triunfante se va a realizar la campaña del desierto. Es decir, la intención de Rosas era extender los límites de la provincia de Buenos Aires más allá de los actuales, que llegaban hasta Azul, Tandil, más o menos, para que se lo grafiquen, y en esta campaña, que dura aproximadamente un año, logra llegar hasta los límites del río Colorado y la confluencia del río Neuquén y el río Limay. Obviamente que logra sofocar la hostilidad de los indios de la zona, y desde ya la anexión de esas tierras al territorio nacional. Esto por un lado, mientras Rosas estaba en campaña. ¿Qué pasaba en Buenos Aires? Teníamos un nuevo gobernador, dijimos que era Balcarce. Cuando asume la primera gobernación Rosas, lo que había hecho él era dictar una ley para reglamentar la libertad de prensa. Reglamentar la libertad de prensa, podemos decir que en definitiva lo que estaba haciendo era poniéndole límites a la libertad de expresión, porque ninguna publicación periodística podía salir, ni ninguna impresión, si no se contaba con la autorización del gobierno provincial. Balcarce lo que hace es eliminar esta ley que limitaba la posibilidad de expresarse libremente desde el punto de vista de los periódicos. ¿Esto qué significó? Que la opinión tanto de los rosistas como de los federalistas, que estaban en una línea menos rígida, se empezaron a exacerbar, y las críticas se hicieron de tal envergadura que
tuvo que llegar a intervenir Balcarce para ponerle un coto a esta discusión. Los seguidores de Rosas eran llamados apostólicos. Los seguidores de la línea federal, que no era tan rígida ni tan estricta, sino que tendía a una organización nacional paulatina para el establecimiento de un gobierno centralizado, eran conocidos como los lomos negros o los doctrinarios. La pelea se había suscitado entre ellos. Lo que tuvo que hacer Balcarce, como les dije, fue llamar a la justicia para que persiga e inicie causas penales contra los principales periódicos que estaban exacerbados en sus opiniones. Obviamente que los seguidores de Rosas aprovecharon esta movida. Recuerden que a Rosas se le decía el restaurador de la ley. Y lo que hicieron fue perseguir al periódico que ensalzaba a Rosas, que precisamente se llamaba El Restaurador de la Ley. Entonces se realizó una revuelta muy interesante con manifestaciones a favor de Rosas, encabezadas por la esposa de Rosas, que no pudieron ser sofocadas por el gobierno provincial y motivaron la renuncia de parte de Balcarce. Obviamente se lo vuelve a proponer a Rosas como gobernador. Ante estas circunstancias, Rosas no acepta y nombran interinamente nuevamente a Viamonte. Como decía Pache en su momento, el gobierno de Rosas se caracterizó por la imposición de su, llamemos, sistema de gobierno a través del uso de la fuerza o de la búsqueda del consenso a través de la eliminación de la disidencia, como diría Ternavasio. La eliminación de la disidencia se realizaba obviamente a través del uso de la violencia. Y acá es donde aparece este grupo parapolicial que se lo llama, tan importante, conocido como la Mazorca. La Mazorca eran fieles seguidores de la forma de gobierno y del rosismo, y que se imponían a través de la violencia. Lograban acallar la oposición directamente ejecutándola, asesinándola. Obviamente que no contaban con la línea directa de Rosas, como era por intermedio de la policía que realizaba sus acciones, sino que eran seguidores, pero netamente voluntarios. Se vuelve tan violenta la ciudad de Buenos Aires que el mismo gobernador Viamonte no puede socavar, no puede ponerle freno a este grupo Mazorca, y por lo tanto también renuncia a la gobernación. Se nombra un nuevo gobernador que va a ser el sucesor, que se llama Massa. Massa, lo que pasa es que tampoco está, podemos decir, a la altura de las circunstancias, porque en definitiva el clamor popular obviamente llevaba nuevamente a que se necesitara la intervención de Rosas para poner fin y lograr paz en la ciudad de Buenos Aires. A tal punto que después del asesinato de Quiroga, que se produce en la ciudad de Córdoba, los hechos de violencia comenzaron a suscitarse con mayor continuidad. Por lo tanto, ante la renuncia del gobernador Massa, se lo convoca nuevamente a Rosas, y acá sí directamente la Junta de Representantes, de manera inconsulta, le otorga la suma del poder público. Tienen que tener en cuenta ustedes la importancia que tiene la suma del poder público, porque en una sola persona se le están concediendo las facultades de los 3 poderes del Estado. Tiene el orden ejecutivo, tiene el orden legislativo y tiene el orden judicial en sus manos, con la importancia que esto significa, y la forma en la cual Rosas lo va a utilizar en pos de un sistema federal que puede decirte centralizado en Buenos Aires y caracterizado principalmente en su persona. Me perdí, después estábamos no te escucho. Antes que sigas, Vero, con eso. Esto es clave, lo que les marcaba Vero, de que entiendan y que puedan comparar lo que es las facultades extraordinarias y suma del poder público. En primer lugar, porque define 2 periodos distintos del rosismo. El primer periodo del segundo.
esta suma del poder público además se dio en una situación en la cual los mandatos de los gobernadores eran de 3 años. Acá se dieron por 5 años, en esta segunda parte. Ni siquiera respetaban el mandato de los gobernadores para este segundo periodo. Y Rosas esto lo va a ir renovando, así como la representación exterior, después hasta su caída. Pero es sustancial que comprendan esa diferenciación y lo que les decía ahí, Vero, de esa definición del rosismo, porque lo que va a ocurrir es que todos los federales opositores a Rosas van a empezar a correr la misma suerte que corrieron los unitarios que se opusieron al régimen rosista. O sea, vamos a un régimen por eso que no es tiránico, porque esas instituciones funcionan. Hay una sala de representantes que va y vota por la voluntad de Rosas, pero donde se elegían. Se hacían elecciones para convalidar el mandato de Rosas, se hacían elecciones para convalidar el mandato. Entonces, ¿las instituciones funcionaban? Sí, claramente funcionaban. Había un manejo, un control absoluto. Por eso, fíjense que nuestra Constitución, sabiamente, después, más allá de que podamos discutir muchísimo tiempo sobre eso, establece la prohibición de las facultades extraordinarias, ni hablar de la suma del poder público. Nosotros a partir del 53 vamos a tener la prohibición de otorgar facultades extraordinarias, situación que muchas veces no se da o ni se respeta tanto, pero esto es central y saber la diferenciación entre estas cuestiones es clave, porque como les marcaba Vero, la oposición fue desgranándose a punto tal de desaparecer. Pero no solo la oposición unitaria, la oposición dentro del federalismo. Es decir, todos los federales terminaron siendo funcionales a este régimen rosista, que claramente representaba a los sectores terratenientes de la provincia de Buenos Aires y a quienes tenían el control económico sobre el puerto y sobre la aduana. Una visión claramente que tenía más que ver con un porteñismo, con un defender los intereses de esa provincia, porque la verdad es que la provincia interior de Buenos Aires se veía beneficiada con muchas de estas políticas, pero que retrotrajo al interior a épocas que ya habían pasado. Pero eso, diferencien bien y tengan claro esto, porque de comparar facultades extraordinarias con suma del poder público. Porque el punto, creo, el punto máximo es la película, que algunos si no la vio, el caso de la película Camila, cuando se ordena el fusilamiento de el cura Gutiérrez y de Camilo Gorman. O sea, eso lo dispone Rosas. No hubo un proceso, sino que se dispone el fusilamiento en ejercicio del Poder Judicial para fusilar a Camilo Gorman, que se había escapado con el cura Ladislao Gutiérrez. Es una película vieja con Imanol Arias y no me acuerdo quién es la actriz, Imanol era joven, pero grafica lo que era el rosismo y lo que es la suma del poder público. Claramente grafica cómo era ese periodo. La única limitación que se le impuso a Rosas cuando se le dio la suma del poder público era el respeto y la defensa de la religión católica apostólica romana y el respeto y la defensa del federalismo, nada más. Entonces imagínense que esas dos limitaciones Rosas las utilizó obviamente en beneficio de la ciudad de Buenos Aires y su propio poder centralizado que estaba ejerciendo. Lo importante que tienen que tener en cuenta ustedes acá es que Rosas le escapaba a la organización constitucional del país. Si bien ejercía un gobierno centralizado, porque Buenos Aires, como dijimos al principio, ustedes recuerden que tenía la representación del manejo de las relaciones exteriores derivado de todas las provincias. Este poder centralizado que ejercía Buenos Aires era un poder de facto, porque en definitiva nadie lo había instituido como un poder central, pero todas las decisiones pasaban por la ciudad de Buenos Aires y eran tomadas obviamente por Rosas. Obviamente que Rosas quería seguir manteniendo su
quería seguir manteniendo su línea de conducción. Los reclamos que venían desde el interior, obviamente que eran todos en pos del ahogamiento que estaban sufriendo las economías regionales. Y obviamente también estaba centralizado en la necesidad de buscar una organización nacional. Rosas tenía que ceder en uno de los dos puntos. Obviamente que la organización nacional, me estoy dando cuenta que estoy repitiendo mucho, obviamente, disculpen, la organización nacional no lo iba a ceder. Sí decidió transar con respecto al tema de la protección de las economías regionales. Y acá es donde en el año 1835 da la famosa ley de aduanas. La ley de aduanas específicamente y en detalle está explicada en una microclase, precisamente que me tocó realizarla a mí, que está subida a la plataforma virtual. Pero en concreto, ¿cuál es la característica de esta ley de aduanas? ¿Cuál es el punto más importante y por qué se dice que es una ley proteccionista de las economías regionales? Lo que hace Rosas a través de esta ley de aduanas es imponerle fuertes derechos a los productos importados que venían desde Europa y que entraban a nuestro país a competir con los productos nacionales y que se producían en las distintas provincias. Cuanto mayor era la importancia del producto que se importaba y que entraba a competir con productos nacionales, mayor era el impuesto que se le iba a gravar. Si el producto nacional si era un producto que se estaba comercializando en el país, al producto importado se le aplicaba un gravamen de un 50%. Si era un producto extranjero el que ingresaba, que no se producía en nuestro país, los gravámenes se reducían hasta un 5%. Y esta ley de aduanas inclusive llegó a prohibir el ingreso de determinados productos según fuera la necesidad de su comercialización en el país. Otro punto importante a tener en cuenta con respecto a lo que impone la ley de aduanas y que era un punto clave y que se viene marcando desde el comienzo, es el tema de la libre navegación de los ríos. La ley de aduanas no permite la libre navegación de los ríos, que era lo que estaba reclamando las provincias del interior. Es decir, el control de la aduana de Buenos Aires lo seguía teniendo la ciudad de Buenos Aires, y los buques extranjeros, o sea, todo el comercio de ultramar, seguía pasando por la aduana de Buenos Aires, y a partir de allí se hacía la distribución de las mercaderías por las provincias del interior. Con lo cual pueden advertir ustedes que es una ley proteccionista, pero que en definitiva sigue beneficiando a la ciudad de Buenos Aires. Porque tengan en cuenta ustedes que Rosas ejercía, como les dije, un poder centralizado. La ciudad de Buenos Aires, como dice Ternavasio, era una ciudad rectora, pero obviamente que no quería ceder desde ningún punto de vista los beneficios que tenía por el manejo de la aduana, por el hecho de tener que convertirse en una ciudad capital de la nación, lo que le implicaría el repartir las ganancias en todo el interior. Con lo cual esta ley de aduanas, si bien fue vista con mucho beneplácito por las provincias, tuvo bastante poca duración y vida en concreto. Pachi, ¿se te prendió el...? ¿Sigo? Sí, hay un detalle para apuntar ahí que me parece que hay que tener en claro también. No se olviden que esta era una ley provincial. A ver, esto es un gesto que hace Buenos Aires, una ley provincial que necesariamente en muchas de las cuestiones necesitó de otras leyes provinciales en consonancia para poder ajustar esos beneficios. Pero ¿qué es una ley provincial? Que hasta ese momento nosotros no teníamos leyes nacionales ni un organismo nacional que permitiera que esa ley y esos beneficios que se planteaban desde Buenos Aires pudieran llevarse a las otras provincias, salvo que esas provincias fueran dictando esas normas. Porque normas de este tipo son las que a veces llevan a la confusión de que Rosas no fue nada más ni nada menos que gobernador. Esto conjuntamente con lo que era la facultad, la representación exterior que le cedían las provincias. Era eso, Vero.
Ok. Obviamente que, como les decía, cuando ustedes lean la lectura de Ternavasio van a ver claramente que se enfoca específicamente en las características que revistió la segunda gobernación de Rosas. Rosas estableció un sistema republicano, pero según Ternavasio le da una connotación característica porque lo llama de unanimista y plebiscitario. A grandes rasgos, porque si vamos a entrar a la lectura obligatoria no se las vamos a resumir, sino simplemente para que ustedes tengan en cuenta cuáles son los puntos importantes. Ternavasio, a partir de esos dos puntos de vista que acabo de decir recién, el unanimista y plebiscitario, marca las pautas que siguió el gobierno de Rosas. Unanimista porque buscaba el consenso. ¿Cómo buscaba el consenso? A cualquier costo y mediante la implementación de toda una serie de medidas. Pero lo importante para Rosas era que ese consenso y toda su actuación política se diera dentro de un marco de legalidad. Necesitaba tener legitimada toda su actuación. Y prueba de ello es que cuando se lo nombra gobernador en la segunda oportunidad y se le otorga a través de la Junta de Representantes la suma del poder público, lo primero que hace Rosas es llamar a un plebiscito para requerirle a la ciudad de Buenos Aires se manifestara respecto a esa suma de poder público que se le había organizado, se le había otorgado. Solamente la ciudad de Buenos Aires, porque saben ustedes que la campaña, que era toda la zona rural, como Rosas venía de la campaña, tenía obviamente ya el consenso asegurado. Entonces, todas las medidas que adoptaba Rosas eran dentro de un marco de legalidad y eso es lo que explica Ternavasio en su lectura. Y volvemos a lo que dijo Pachi al principio. Todas las instituciones jurídicas funcionaban como tal. La Junta de Representantes siguió funcionando. Obviamente que una de las características importantes que puso Rosas fue eliminando la oposición al imponer una renovación anual de sus miembros, ¿sí? Para de esa manera ir sacando a todos los miembros opositores, a todos los disidentes y poner obviamente a los seguidores de Rosas. Así como todo fueron las imposiciones que se hizo. En el marco electoral también, cuando se habló en el marco electoral de las elecciones, se realizaban elecciones, pero lo que hacía Rosas era la imposición de una lista única sin posibilidad de discutir ni cuestionar a ninguno de los candidatos que el mismo Rosas estaba eligiendo, contrariando así el sistema que venía de la época de Rivadavia, en donde se hacía una elección más consensuada de cada uno de los miembros que conformaban la lista. Otra forma de buscar el consenso era la adhesión a la causa. ¿Y cómo iba a demostrar un ciudadano de Buenos Aires si estaba adherido a la causa? Mediante la imposición de la utilización de las famosas cinta punzó. ¿Sí? Entonces, los porteños estuvieron obligados a la utilización de la cinta punzó como adhesión a la causa federal, ¿no? Después sacó su merchandising, como diría Ternavasio, Rosas, porque también salieron los guantes con la carita de Rosas, los sombreros, etc. Pero bueno, todo eso marcaba una forma de vestimenta y una adhesión a la causa que consideraba tan importante Rosas. Obviamente que las imposiciones o las limitaciones llegaron a todos los aspectos, y también en el plano cultural y en el plano social. Y acá entramos a hablar de la famosa generación del 37 y la importancia que tuvo en este gobierno. Rosas también había llegado a limitar las reuniones sociales, obligando a pedir permiso antes de la realización de alguna de ellas. Por su parte, los universitarios, los llamados facultativos, tenían el derecho de ejercer su libertad de pensamiento. Habían venido, por ejemplo, Esteban Echevarría y muchos como Juan Bautista Alberdi, volvían de Europa con todas las ideas que se estaban desarrollando en el viejo continente y las traían a nuestro país con la intención de convertirse todos ellos en grandes asesores de la nueva ola europea, de estas ideas, imponérselas al gobierno de Rosas.
Obviamente que Rosas los empezó a mirar con recelo, y en tanto y en cuanto estas reuniones sociales no se realizaran con un tinte político, las dejó que se fueran realizando. Así surgió el famoso salón literario que se reunía en la librería de Marcos Sastre, que comenzó siendo un grupo chico de pensadores como eran Echevarría, Juan Bautista Alberdi, Miguel Cané, Vicente López. Todos ellos se empezaron juntando a intercambiar opiniones sobre lo que venía ocurriendo en Europa. No estaban todavía conformando ninguna crítica al gobierno. A medida que comenzó a hacerse popular esta reunión social, comenzaron a sumarse los adeptos, comenzaron a sumarse las críticas hacia el gobierno de Rosas, y lógicamente que esta reunión fue disuelta. La policía les prohibió que se volvieran a juntar, y Marcos Sastre tuvo que cerrar su librería y desaparecer de escena, porque fue declarado por Rosas como un enemigo del federalismo. Obviamente que Esteban Echevarría no estaba conforme con estas circunstancias, y convoca a todos los jóvenes pensadores del momento a agruparse en lo que se llamó la Asociación de la Joven Argentina. Esta asociación sí se juntaban para formar las bases de la patria que estos jóvenes pretendían armar. Y obviamente que tuvo que ser una junta secreta, porque estaban todos siendo perseguidos, porque eran considerados que, si bien en un principio se mostraron adeptos al sistema de Rosa, ahora comenzaban a ser más críticos, más cuestionadores, y por lo tanto eran perseguidos. ¿Qué era lo que pensaban esta generación del 37? Por su lado, Alberdi lo que decía, o lo que opinaba, es que todos los pueblos de toda la humanidad tienen que pasar por distintas edades políticas, llamémosle. Él habla de una edad teocrática, él habla de luego una edad feudal, luego de una edad despótica, luego se pasa a la edad de la monarquía, luego la aristocracia, y luego, y por último, y la que es la definitiva y a la que toda la humanidad aspira a llegar, que es la edad de la democracia. Ellos consideran que era necesario pasar por cada una de estas edades como forma de evolución paulatina de cada sociedad, que no se podía saltar etapas. Y lo que se habían vuelto cuestionadores ellos es que se había tratado de implementar en este sistema despótico en el cual nos encontrábamos un sistema democrático, porque habían pretendido convocar elecciones, se había permitido votar ya desde el año 1821 a todos los ciudadanos mayores de 20 años, cuando todavía no era un sistema que estaba capacitado para el tipo de sociedad que teníamos. Ellos comparaban a Rosas como un déspota en miras de lo que habían sido las figuras despóticas de Luis XIV, por ejemplo, y Enrique VIII en Francia y en Inglaterra, respectivamente. Y consideraban que era una forma de justificar, si queremos, el papel que estaba cumpliendo Rosas en esta sociedad, y que era necesario transitarlo para llegar luego al periodo monárquico, a la monarquía constitucionalista británica, por ejemplo, para llegar luego a la edad de la aristocracia, en donde se pasa a un periodo de un voto responsable o un voto restringido, si queremos, en donde una sociedad educada como la europea y con conocimiento de los actos que estaba realizando, se le permitía acceder a este derecho como antesala de la democracia. Obviamente que, como les dije, no fue visto con agrado ni por la oposición ni por los unitarios, obviamente, ni por el mismo gobierno de Rosas. Con lo cual, ¿cómo termina esta generación? Tanto Alberdi como Echevarría tuvieron que exiliarse. Ya desde el exilio se fueron a Montevideo. Alberdi
continúan con este pensamiento. Antes de exiliarse le habían encomendado a Echevarría que sentara como las bases de estas pautas políticas que ellos estaban viendo. Le llamaron la conformación de un credo político. Echevarría sienta por escrito estas bases que finalmente fueron recién publicadas por Alberdi en el exilio ya en Montevideo. Pero estas bases llegaron a conocimiento de toda la Confederación y obviamente se sentaron varios centros de este tipo de pensamiento en todo el interior de la Confederación. ¿Algo más que quieras destacar? Estoy pensando. Sí, para a ver, cerrar. me parece que en cuanto a la generación del 37 hay toda una serie de conceptos que, como les marcaba Velo, son importantes, porque además son conceptos de avanzada para la época y más en relación a lo que se venía vivenciando con relación al rosismo. Es decir, aparecen o empiezan a ponerse en el centro del aire algunas palabras que surgen del dogma socialista o de varias de las publicaciones que estos autores en muchos casos empiezan a realizar y que marcan lo que va a ser el desarrollo constitucional futuro. Es decir, el dogma socialista, por ejemplo, que es una de las publicaciones que caracteriza a esta generación, va a hablar de algunas cuestiones que son interesantísimas, como son asociación, progreso y democracia. Estos tres ejes están marcados en el dogma. Es decir, habla de la democracia además como tradición, como principio y como una institución en sí misma. Todas, insisto, cuestiones que ellos entendían que derivaban de los principios de Mayo. ¿Se acuerdan cuando nosotros la Revolución de Mayo, o hay algunas de las cuestiones que están en las lecturas y en las guías, que se van desprendiendo toda una serie de antecedentes, que van planificando y pensando lo que es la organización nacional? Bueno, ellos reivindican que estos ejes ya estaban rescatados de los principios de Mayo. Y que es a partir de retrotraer esos principios de Mayo donde empiezan a construirse y plasmarse en ese dogma socialista estos principios. Plantean que la democracia es una institución que no solo está planteada con la visión del sufragio, sino que plantea una representación integral desde lo municipal, desde lo provincial, desde lo nacional. Centran a Dios como centro de la escena. Esto tiene que ver con una visión que había contemporánea y el eje centralizado que se le daba, el carácter teocrático que les marcaba, por ejemplo, Verónica en la evolución que se daba, pero lo marcan como centro y periferia también de la creencia religiosa, y empiezan a dividir esa cuestión que nosotros ya la vimos, el hecho de que esto es una cuestión religiosa, pero que no necesariamente va a tener que ver con la organización institucional. Y además plantea el dogma toda otra serie de palabras que es importante marcar, hablan de honor, sacrificio, rescatan el principio de la independencia como como tradición posterior a esos principios de Mayo, y toman muchos principios que se habían dado a partir de la Revolución Francesa y que se vuelven a poner en boga en ese sentido. Marcan y hablan del concepto de pueblo, del deber que tiene el pueblo como legítimo dueño de ese poder para construir una vida social, civilizada, con lo cual plantean todo un desarrollo de pensamiento que chocaba muchísimo con lo que era el pensamiento y el ejercicio del poder rosista. La generación del 37, para resumir, ir por ahí terminando esta cuestión, nos plantea entonces, en materia política, una idea fuerza que está sustentada en la democracia. La democracia es lo que termina sustentando o fijando como eje principal de la generación del 37 esa idea por parte de como confrontación al régimen rosista. Se define como reformista la generación del 37, también, ¿por qué? Por el hecho de que venía a propugnar toda una serie de reformas en relación a las instituciones vigentes que teníamos y la necesidad de esa organización nacional, que Alberdi va a ser el que mejor la plasma
y más allá de discusiones que se pueden dar con relación a cómo la plasma hoy en día, claramente tiene una visión de lo que es la organización nacional. Y en materia económica nos van a marcar el pensamiento del libre cambio como el pensamiento, el eje central que va a asumir esa generación del 37 para plantarse en forma incipiente, pero muy contundente al rosismo, y que desde el exilio va a generar muchas de las herramientas de pensamiento institucional con las que después se va a organizar la nación a partir del pronunciamiento de Urquiza, la batalla de Caseros y la caída de Rosas. No sé, Vero, me parece que si hay dudas, preguntas, ¿Puedo hacer 3 preguntas? sugerencias. Marcela, sí, dale. Perdón, me quedé colgada cuando habla de Ternavasio, que dice que lo ve a Rosas desde 2 puntos de vista. Uno es el unanimista, ¿verdad? ¿Y el otro cuál era? El de la democracia plebiscitaria. Plebiscitaria. Y luego la otra pregunta es que cuando hablan del proteccionismo de acuerdo a los productos regionales, ese proteccionismo, si lo vinculo con el poder que quería tener sobre la aduana, ¿era relativo? ¿Era un proteccionismo relativo o no? Me quedó... Lo que pasa es que acá vamos a tener una discusión, no una discusión, sino que es un tema para profundizar que tiene que ver con esa visión que ha habido por épocas del rosismo. ¿Y por qué digo esto? Nosotros pasamos del extremo histórico en que Rosas era un tirano al que Rosas era el campeón de la soberanía. Y la verdad es que no fue ni una cosa ni la otra. Imagínense si nosotros lo comparamos hoy con las palabras que tuvo Bullrich ese día. Rosas ofreció las Malvinas en esa época para el pago de la deuda de la Baring. Para que se den una idea, o sea. Entonces, lo que hay que entender es una cuestión. Las medidas claramente eran proteccionistas, porque apuntaban a solucionar muchas de las cuestiones que venían con relación a los productos del exterior. Lo que ello no significaba que Rosas resignara sus intereses y el manejo de los ingresos de la aduana, que era una de las cuestiones que habían puesto en crisis al principio de la Comisión Representativa del Pacto Federal. Era uno de los nudos ahí a desenvolver, el tema del manejo de los recursos de la aduana. Fíjense, chicos, que este es un tema que no se va a resolver hasta después de la organización nacional. O sea, que no se resuelve ni con aduanas interiores ni demás. Entonces, pasa por ahí. Las medidas eran proteccionistas, sí, había beneficios para los productos del interior. Ustedes en las lecturas después van a ver hasta los porcentajes y demás que había en relación a esto. ¿Qué pasaban? Lo que no se daba era la discusión de fondo. La discusión de fondo era el manejo de la aduana, el ingreso de todos los productos, y era ahí el poder real. Esto pasaba por ahí en cuanto a Rosas. En una cuestión de protección y de soberanía, que después lo vamos a ver, por ejemplo, que se ve cuando enfrenta a los distintos bloqueos, pero el proteccionismo estaba dado sobre esos productos, pero también está claro que la política de Rosas benefició siempre y en todo momento los intereses bonaerenses. Eso hay que tenerlo en claro. Que después, en todo eso, hubo algunos beneficios para las provincias, es indudable también. Lucía. Buen día, profe. Yo quería hacer una consulta referida al material y los temas que vimos hoy. Si estos temas, yo calculo que sí, pero por las dudas, estos temas como lo del dogma socialista, los mazorcas y todo eso, eso está referido, ¿no? En las lecturas y en los videos. O sea, ¿de eso se habla en el material desarrollado o es algo que hablamos hoy y quedó acá? No, ahí eso lo tienen, está en la lectura de Ternavasio. A ver, esto chicos, repasemos de nuevo. Bueno, lecturas obligatorias, es lo que tienen que leer. Sí o sí, inobjetable. Y después, toda la contextualización de esto lo tienen en las guías.
Ustedes no van a tener que saber el documento o todo el pacto federal. Yo les fui marcando algunos artículos o algunas cuestiones, que eso además lo pueden complementar con muchas de las microclases que hay. Yo, ¿viste? Después, las que no las vean, eso se las recordamos, pero ahí tienen para reforzar esas cuestiones por ahí más contextualizadas. Hoy lo que nosotros analizamos son los ejes sustanciales que ustedes tienen que tener de esta época y que surgen, muchos de ellos, de las lecturas. Estos son los temas de hoy que nosotros tenemos por cronograma centrales, son los que les dimos hoy. Eso es el Padre Nuestro. No, el Padre Nuestro no, pero a ver, es el eje central o lo más importante. A partir de ahí, ustedes tienen para desarrollar y para contextualizar muchas de las cuestiones, porque ustedes van a ver, en todas estas situaciones, nosotros no analizamos, por ejemplo, la situación exterior, los distintos bloqueos, la revolución de los restauradores. Bueno, hay toda una serie de cuestiones que están marcadas, la campaña del desierto, que les van a ayudar para contextualizarlos, que no es largo y que les va a servir para entender muchos de estos conflictos o de estos esquemas, por qué se dan así. ¿Más dudas? ¿Críticas, golpes? Nada. Es siempre lo que decíamos, el tema de la clase es para que ustedes interpreten después y se sitúen en la lectura obligatoria. Si mandan a la lectura obligatoria sin entender todo el contexto en el cual fueron dados los gobiernos de Rosas, evidentemente les va a costar tal vez más entenderlas. Por eso es que se realizan las clases de esta forma. La idea no es hacerles un resumen de la lectura obligatoria, sino que con lo que se dio en la clase ustedes lean la lectura obligatoria y puedan entender el contexto en el cual se está analizando en esa lectura. Sí, esa es la idea. Ahí, antes de ir a las preguntas chicas, por ahí, tengan en claro una cuestión. El otro martes, más allá de todo, va a haber taller como hicimos la última vez, donde vamos a profundizar algunas cuestiones cruciales de la lectura, o donde ustedes por ahí van a tener todo más leído para tratar de sacarse las dudas específicas. Melissa primero, Florencia después. Hola, profes. Tenía una pregunta sobre el programa que habla sobre las interpretaciones del caudillismo. No sé si a qué se refiere. Eso te voy a recomendar, no sé si está subida, si no me voy a fijar. La interpretación del caudillismo es un tema central que es más allá del periodo rosista, porque es un tema que es de los que contenidos interbloques que Alfonsina por ahí marca, que atraviesan distintos periodos. Ahí hay creo que hay una clase grabada, yo no la alcancé a ver, que está subida de Alfonsina donde hace el análisis del caudillismo. Hay algo escrito en la guía, pero yo te recomiendo que vayas a la clase que tiene subida Alfonsina con el desarrollo del tema. Me parece que ahí es donde se explica más claramente toda la cuestión en relación al caudillismo, que no la estoy encontrando, pero que si no, háganme acordar que lo reviso el video, porque creo que lo debe tener. Sí, está fíjense que cuando empieza la unidad 7 en el aula virtual, hay dos clases generales de Alfonsina donde habla de la Confederación Rosista primera parte y la Confederación Rosista segunda parte. Ahí van a estar los planteos del caudillismo, y si no, este miércoles yo lo hablo con Alfon para que refresque todo ese tema, porque es el que por ahí menos bibliografía tenemos, ¿sí? Vale, gracias. Recordamos Florencia. que, lo que dice con respecto a eso, recuerden que Alfonsina subió ayer el tema de los temas que se van a dar en cada una de las clases sincrónicas, que es para jerarquizar los temas importantes de cada unidad. Por eso, cuando ustedes van a estas clases, estos son los temas puntuales y más importantes a destacar en la unidad. Lo que no obsta que el caudillismo y los demás puntos que están marcados y el material restante está subido a la página para completar el resto de la unidad, ¿sí? Esa es la idea que se ha realizado con respecto al formato de las clases. Florencia. Mi pregunta era, porque no entendí bien cuando habla la guía de análisis de que Rosas apoya un federalismo empírico.
¿A qué hace referencia? ¿Federalismo? Eso está en la guía. A ver, ¿por qué planteamos nosotros ese tema? Básicamente porque hay una diferencia sustancial entre lo que es el pensamiento o el desarrollo ideológico al principio de el federalismo. Fíjense que a partir de Rosas, si hay algo que se rompe y que de hecho después lo marcan la generación del 37, es que se rompe ese conflicto entre unitarios y federales, esa definición entre unitarios y federales es clásica. Rosas lo rompe además porque hay una concepción de federalismo que es distinta, que es menos teórica y que es mucho más práctica desde el punto de vista del rosismo, que está dado en el ejercicio y cómo se lleva adelante ese federalismo. Por eso nosotros hablamos de que él plantea un federalismo empírico, porque en la práctica él desarrolla un tipo de federalismo específico para Buenos Aires. Por eso la mayor parte, o la mayor parte no, muchos de los autores de los últimos tiempos hablan de rosismo y hablan del rosismo como una cuestión diferente a la del federalismo. Porque nosotros no podemos visualizar que esa definición de Rosas del federalismo sea igual a, por ejemplo, la que tenía Manuel Moreno cuando discutía la ley de presidencia en la Constitución del 26. Claramente hay una diferencia muy importante entre el reconocimiento de las instituciones provinciales, el funcionamiento, el carácter que se le daba, y equiparar que esos, por ejemplo, federales tenían esa época. Por eso lo planteamos de esa manera. Genial, gracias. Analía. Buenas tardes, profe. Tengo dos preguntas con respecto a la generación del 37. Dígame. La primera es si se consideraban los principales pensadores Echeverría y Alberdi, porque veo en la guía que era un grupo más amplio de personas. A ver, nosotros tenemos algunos documentos, los importantes, o por ahí los documentos más importantes de esa época están dados por Echeverría y Alberdi. Esos son los documentos más sustanciales. Después hay toda una serie de pensadores. Es innegable, por ejemplo, la conformación ideológica de Sarmiento en ese periodo, que después la vamos a ver en obras posteriores, pero porque las obras que se destacan en ese sentido es el dogma y después lo que se trasunta en bases y puntos de partida para la organización nacional a partir de Alberdi, pero el resto de los pensadores claramente tiene una posición muy marcada, que por eso tiene que ver a veces con las cosas que nosotros no desarrollamos y alcanzarían. En ese momento había toda una serie de revistas en la época, estaba hasta la revista, una revista que era La Moda y demás, donde muchos de estos autores publicaban notas de opinión. En esas notas de opinión es donde se iban viendo esos pensamientos. Por eso, quizás los dos autores logran las producciones más potentes, por así decirlo, en relación a las que le citamos, pero todos los autores fueron conformando una serie de pensamientos muy importantes. Los que más se destacan, sí, es básicamente esos dos. Bien, perfecto. Y la segunda pregunta es que estaba leyendo en la guía, que dice que llegaron a formar un partido literario, que tenía la capacidad de reemplazar, por así decirlo, a los unitarios y los federales. Es que esa era la visión que tenían. A ver, no lo piensen en el esquema de partido como vamos a verlo más adelante, el esquema de los partidos políticos, la aparición de los partidos políticos clásicos, que se da recién a partir de 1890 con la aparición del radicalismo y posteriormente del socialismo. Sino que los esquemas de sectores o partidos de esa época eran distintos. A lo que apuntaban ellos, sí, era a terminar con esa diferenciación que hacían de unitarios y federales. ¿Por qué? Porque planteaban de que en la práctica ambos sectores habían colisionado y no habían podido garantizar o revalidar esos principios de Mayo. Porque no se olvide una cosa, esto nos pasa algo muy que pasa en la actualidad a veces con distintos sectores, que todos se agarran de una figura o reivindican, interpretan una misma cosa de distintas maneras. Nosotros tenemos peronismo de derecha y de izquierda y todos interpretan lo mismo, todos se dicen peronistas, por decirlo de alguna manera. Lo que ocurría acá es que había una interpretación de los principios de Mayo y ellos entendían que esa vuelta a Mayo había sido mal practicada tanto por unitarios y federales, por eso lo que apuntaban era generar algo superador en términos
ideológicos y de construcción de esa nueva organización nacional que superara esos conflictos que habían tenido en el pasado unitarios y federales. Perfecto, muchas gracias, profe. No. ¿Algo más? ¿Alguna duda más? La pesada, la última. A Rosas los nombran comandante cuando él no quiere ser reelecto después de la primera gobernación. Y dirige la campaña del desierto para buscar nuevas tierras que hacer Buenos Aires. Yo que tengo la de la campaña del desierto. Ya entendí. Se me cortó todo. Sí. Vale, de nuevo, Marcela, porque no te escuché nada. Sí. Se me hizo una confusión. Cuando después del primer gobierno de Rosas, él no quiere ser reelecto y lo nombran comandante. No. Él no quiere ser reelecto sin las facultades del... extraordinarias. Ojo al piojo acá. Exacto. No es lo mismo. Sí, porque le habían sacado las facultades extraordinarias. Y se lo nombra comandante. Yo tenía entendido que la campaña del desierto siempre era Roca, no Rosas. Lo que pasa es que hay que diferenciar. No. La campaña del desierto de Roca es la que más conocida posteriormente, pero la primera campaña al desierto que se da, de hecho la legislatura de Buenos Aires, porque Rosas lo que hace es que se le aprueben las partidas de fondos antes de dejar de ser gobernador. Está claramente planificado por Rosas hacer esta campaña. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el modelo que el mismo Rosas representaba, que era el modelo de los terratenientes, y que era la posibilidad de extender esa frontera de una forma distinta. Rosas tuvo una permanente negociación, por ejemplo, con ley lo que dice Maggie es tal cual, pero él tiene una permanente negociación con los pueblos aborígenes para tratar de ir extendiendo de a poco esa frontera. Pero el objetivo era el mismo, es decir, extender para que los grandes terratenientes y los grandes desarrollos vacunos que se daban en esa época, a partir de esa primera industria de los saladeros que nosotros teníamos, fuera ampliándose. Pasa por ahí, pero esa es la primera campaña del desierto. Hay en algunos sectores de la provincia de Buenos Aires donde todavía están las famosas zanjas que se hicieron en esa época para impedir que el indio pudiera avanzar. ¿Bien? Perfecto, gracias. ¿Estamos por hoy? Por favor, estudien. Lean. Se los decimos en serio. A ver, yo más allá de que yo los leo y a veces me da ganas de agarrar el teléfono y tirarlo, estudio, nosotros queremos que aprueben, no a cualquier costa, eso no significa que le vamos a regalar la materia, pero a ver, tienen pero que tiempo. la quieran a la historia, es linda la historia del país, la tienen que querer, No, pero, si empiezan a leer, la leen bien, la van a entender. Y además tengan en claro esto, yo creo que lo hemos dicho muchas veces, esto es una materia formativa, muchas de las formas el hecho de lograr conformación de estudio, razonamiento de determinados contextos, ver cómo se producen las normas, bueno, les va a servir para estudiar y repensar lo que les queda de carrera, que es mucho. Es mucho. Entonces, esta cuestión de la no presencialidad tiene muchas dificultades, también tiene muchos beneficios en algunas cuestiones porque tienen cantidad de elementos y material para poder seguir repasándolo. Así que, bueno, estudien. Eligieron ustedes esta carrera, nadie los trajo acá por obligación. Entonces, y si es les el parece único mucho método. para leer esto, ni les cuento lo que les queda. La verdad. Maggie. Sí, Maggie levantó la mano. Sí, profe, yo había preguntado por el tema de los horarios de los talleres. Sí. Una de las chicas puso que están en el programa y no están en el programa los horarios de los talleres. Miren, creo que son a las 11 y a las, no me acuerdo, 18, de la otra de la tarde, 30. y 18. Sí, depende con el horario que nos vayan dando de Zoom en la facultad. Perfecto, gracias. ¿Nos estamos viendo? Buena semana para todos. Gracias, igualmente. Nos vemos. Adiós. Chao. Chao.